Continuando con el tratamiento del tema, tiene la palabra el diputado Alfredo Basti. El diputado Zavala. Muchas gracias, señor presidente. Como usted bien sabe, señor presidente, no solemos inscribirnos dentro de las agrupaciones frenteamplistas oficialistas. Creo que a ningún legislador o legisladora le escapa que si hiciese varias categorías dentro del Frente Amplio no pondría el IR dentro del listado de agrupaciones oficialistas. Sin embargo, señor presidente, basta acudir a este recinto y escuchar las opiniones, las valoraciones de los miembros de la oposición para decir la pucha. Es verdad que hay una parte del vaso que está medio vacía, pero esta gente no es capaz de ver ni un poquito del vaso medio lleno. Y así que nos obliga a hacer un análisis un poco más profundo, no detallado, porque la verdad no consideramos que sirva de nada sobreabundar las cosas que ya los compañeros y las compañeras de la bancada oficialista han detallado. Pero sí queríamos decir, señor presidente, que hace casi 15 años, cuando el Frente Amplio llegó al gobierno, este era un país bastante devastado, una situación política, económica, social, que no solo generaba preocupación, generaba alarma, tanto que tuvimos que hacer lo que en aquel momento llamamos un plan de emergencia, porque la verdad es que había ciudadanos y ciudadanas que no podían esperar al desarrollo de una política pública más de mediano y largo plazo que lo sacara del ahogo en el que se encontraban. Hicimos eso, mientras al mismo tiempo iniciamos algunas reformas estructurales. Voy a nombrar dos nomás, señor presidente, porque me parece que vertebran la posición política del gobierno. Una es la reforma tributaria, tratando de disminuir los impuestos directos y los indirectos, aumentando los impuestos directos justamente para aumentar la justicia tributaria. Esto no ha sido sencillo, porque hay una larga tradición en este país de cargar el IVA, el impuesto más injusto, el más fácil de cobrar, y que sigue siendo el que hoy tiene mayor recaudación en el espacio contributivo de la población. Sin embargo, esto, junto, creo yo, con la reforma de la salud, la instauración de FONASA, la eliminación de una salud para ricos y una salud para pobres, la inversión en educación, muy cuestionada por estos tiempos, que llevó a multiplicar la infraestructura educativa y, como bien señalaba el diputado Acosta, también multiplicar en algunos casos los salarios de los y las docentes, salarios que habían ido disminuyendo paulatinamente a lo largo de los años bajo los gobiernos de los partidos que hoy son mayoría en la oposición. La situación del país, señor presidente, como bien decían algunos otros diputados y diputadas, es una situación que implica el uso intensivo de la inteligencia política, económica, de economía política. No somos un país que marque los precios de sus materias, no somos un país que construya condiciones o condicionantes a otros para el intercambio comercial. Somos un país muy dependiente del comercio. Y creo que los gobiernos del Frente Amplio han tenido tan presente esta restricción de la política económica del país, que ha impulsado fervorosamente la
inserción, la diversificación de la inserción internacional, del comercio. Y eso nos ha permitido, junto a las políticas internas, domésticas, generar unos grados de resiliencia, de resistencia a los cambios de ciclo, a las situaciones regionales que tampoco hemos podido controlar porque no depende de nosotros, que nos ha permitido que mientras algunas economías vecinas se desploman, se descalabran, nosotros aquí seguimos como una pequeña burbuja, una pequeña isla, creciendo más lentamente, pero seguimos creciendo. Hemos seguido también aumentando el salario real de los trabajadores. Hemos también seguido controlando la inflación. Hemos tenido, señor presidente, una política macroeconómica que ha estado orientando los grandes problemas de la economía y también preocupándose por los pequeños problemas de la economía. Este uso de la inteligencia, que fue acompañado, sin duda también, presidente, por ventajas en el cambio del ciclo económico, lo que se mencionaba aquí de las materias primas, la producción primaria que realiza el país. Efectivamente, eso, señor presidente, es parte de la realidad, de los datos. Pero no menos cierto es, señor presidente, que el país ya había pasado por ciclos de expansión económica y, sin embargo, muy pocos uruguayos y uruguayas habían podido beber el fruto de ese crecimiento. En este caso, señor presidente, el ciclo encontró el país con un gobierno de Frente Amplio, un gobierno de izquierda, que se preocupó por estimular el crecimiento, por supuesto, la inversión, palanca del crecimiento, pero al mismo tiempo que se distribuía, que se redistribuía. Y esto, señor presidente, no es un eslogan, son hechos. Basta mirar cuál era la realidad del país antes, en los 90, cuando también tuvimos un ciclo de crecimiento importante, y la que tenemos hoy, señor presidente. Yo me pregunto si en vez de haber estado nosotros en el gobierno, hubiesen estado ellos o ustedes en el gobierno, ¿cuál sería la situación del país hoy? ¿Qué hubiese pasado con estos 15 años de crecimiento? ¿Tendríamos peores o mejores niveles de igualdad? ¿Tendríamos más salario real o menos salario real? Y las jubilaciones también, señor presidente, que están atadas al crecimiento del salario real. Aquí, señor presidente, lo que está en cuestión es la línea política central, la columna vertebral de los gobiernos del Frente Amplio, que ha sustentado, ha propuesto a la sociedad y ha instrumentado una restauración del estado de bienestar que los gobiernos de los 90 desmantelaron, señor presidente. Les recuerdo, señor presidente, que en los 90 estos gobiernos de blancos y colorados, en algún momento de colorados, en algún momento de blancos, y una importante parte del tiempo de coalición entre blancos y colorados, propuso vender las empresas públicas, hacer caja, dejar que el mercado se encargara de estas cosas que nosotros obstinadamente defendíamos que hiciese el Estado. Y en algún caso lo hicieron, pero por suerte, en la mayoría, no gracias al Frente Amplio, gracias a un plebiscito, gracias a que la mayoría de la población lo entendió, por suerte, creo yo, los uruguayos y las uruguayas ya tenemos en nuestro ADN algunas marcas del vallismo fundacional que nos llevan a proteger lo que hemos construido en tantos años. Y ese estado de bienestar no fue desmantelado completamente, pero ay de nosotros si así lo hubiese sido. Hoy, señor presidente, al momento de hacer un balance general, tenemos que mirar, por supuesto, las dificultades que tenemos en el corto plazo y en el mediano plazo, por supuesto que sí. Ver los problemas en los que se encuentra la economía mundial,
esto que se menciona de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, por supuesto. También ver la situación de la economía regional, ver cómo se desplomó Brasil, cómo se desplomó Argentina. Por supuesto, señor presidente. Pero nuestra apuesta no puede ser a retraernos, a achicar el Estado, a bajar los costos salariales, a reducir la participación de lo colectivo, de lo que conjuntamente resolvemos. Esto es, a reducir la participación en la educación pública, en la salud de la población. Porque es aquí donde hemos hecho los gastos, señor presidente. Se habla del gasto público como si en realidad el Frente Amplio hubiese gastado la plata, no sé en qué, en el salario de los legisladores. La plata que gastó el Frente Amplio está en las escuelas, está en los liceos, está en los hospitales públicos que se caían a pedazos, que nadie podía ir. Está en los bolsillos de los trabajadores de la enseñanza, de los trabajadores de la salud, también de los policías. Y está, señor presidente, en las jubilaciones. Por eso los problemas que tenemos hoy con la seguridad social. Porque gracias a la política del Frente Amplio creció tanto el salario real que así también crecieron las jubilaciones. Y se nos critica, señor presidente, porque se nos dice que hemos aumentado los impuestos. Que los impuestos que tenemos son los más altos, bueno, de que se tienen mediciones que es la salida de la dictadura, pero si se pudiese se diría los más altos del mundo mundial, como dice Peppa Pig en los dibujitos que mira mi hija. Y no es verdad que son los más altos del mundo mundial. Y lo que sí es verdad, señor presidente, es que nosotros, que queremos un estado de bienestar como el que tienen los países nórdicos, donde la educación pública sea extensiva, sea de calidad, donde queremos que la salud sea también extensiva, de calidad, accesible para todos y todas, para que las jubilaciones y los retiros de las personas también sean dignos, para poder hacer políticas de vivienda como queremos y no como nos dejan. Para todo eso, señor presidente, necesitamos impuestos de los países nórdicos. No vamos a construir el estado de bienestar de los países nórdicos con los impuestos del Paraguay, señor presidente. ¿A quién se le ocurre eso? Como tampoco vamos a construir salarios reales, crecimiento del salario de la gente, con desregulación de las relaciones laborales. Cuando se habla de los modelos, señor presidente, se nos habla de Paraguay, de Chile, para algunas cosas de uno, para algunas cosas de otro. Es necesario ver los resultados de las políticas en esos países. ¿Qué pasó con la pobreza? ¿Qué pasa con la indigencia? ¿Qué pasa con la desigualdad? Como decía más temprano, el compañero Luis Acosta, diputado por 33, nunca como ahora ha crecido la clase media. Nunca como ahora ha bajado la pobreza y la indigencia. Y no es necesario que me lo pregunten a mí. Basta salir a la calle para ver el nivel de consumo que tiene la gente, las cosas que hace que antes no podía hacer. Las veces que sale a comer que antes no podía salir a comer. Las opciones que tomaba en su familia. Yo, por ejemplo, señor presidente, que tengo una hija chica de 6 años y medio, no hubiese podido mandar a mi hija a la educación pública en modalidad de tiempo completo como la mando hoy. Para poderla mandar tanto tiempo a la escuela, debía haberla mandado a un colegio privado en los 90. Porque las escuelas de tiempo completo, que existen desde antes que el Frente Amplio, en ese momento no fueron pensadas para la clase media, eran solo para los pobres. De esto también se trata, señor presidente. Se trata de sacar del fondo a los indigentes y a los pobres, y se trata también de construir servicios públicos que fortalezcan la República, que puedan acudir los pobres y que puedan acudir los sectores medios. Porque no es segregando y fragmentando la sociedad la que vamos a construir una república como la que espero, y me parece, queremos todos.
Para hacer eso, hay que hacer esto, expandir el estado de bienestar y expandirlo en todos los niveles. Y me parece, señor presidente, que más allá de los grises, más allá de las cosas pendientes y de los errores, por supuesto, que hemos cometido, como hubiese cometido cualquiera que hubiese estado en el gobierno, porque nos equivocamos, también nosotros los de izquierda, es claro, señor presidente, que esta inversión que hemos hecho, que va a redundar ahora, porque ya está redundando, ya vemos que la mitad de los estudiantes de la Universidad de la República del año 2008 son primera generación de estudiantes universitarios, es decir, ni sus padres, ni sus abuelos, ni sus bisabuelos, ninguno había llegado a la universidad. Sin embargo, no solo se expandió la matrícula universitaria, sino que además la mitad de esa matrícula expandida es de gente que llega por primera vez a la Universidad de la República. Y eso, señor presidente, no lo hicimos solo con becas. No alcanzarían ninguna de las becas, ni la del Fondo de Solidaridad, ni de la que es la Universidad de la República, para hacer que la mitad de los estudiantes de la Universidad de la República vengan de hogares que estaban excluidos de la educación universitaria. Esto tuvo que ver con las otras políticas, con la política salarial, con la política de empleo, con la política de las jubilaciones, con la política de la seguridad social, con la política del MIDE, señor presidente. Hoy tenemos un Estado fortalecido que se preocupa por las cosas básicas, esenciales, la salud, la educación, los cuidados, pero que también se preocupa por las cosas no tan materiales que hacen a la calidad de vida de las personas. Si no, señor presidente, no hubiésemos hecho la inversión en fibra óptica, por ejemplo, que hicimos en nuestro país a través de Antel. Hoy, el Uruguay, este país chiquito, sudamericano, es el país más conectado. Y no me refiero a las carreteras, me refiero a las conexiones de tercera generación, estas que son las tecnológicas, las que nos preparan para el mundo del futuro, para el actual y para el futuro. Y esa infraestructura, señor presidente, la hicimos conscientes de que era una plataforma para construir y fortalecer el desarrollo del país. Porque también, señor presidente, tenemos que reconocer que la diversificación de la economía es primordial, que no podemos tener una economía solo basada en las materias primas, porque eso obviamente nos deja sujeto a los precios de las materias primas, que como decía hace unos breves instantes, es claro que no lo fijamos nosotros. Pero hicimos otras cosas también, como tratar de disminuir, desvincularnos de la materia prima de la que hemos sido más dependientes durante toda nuestra historia, que es el petróleo, señor presidente. Para eso hicimos una política de cambio de la matriz energética con grandísimas inversiones públicas y también privadas, que nos permiten hoy crear energía eléctrica prácticamente sin usar petróleo. Esto que para muchos de nosotros ya es un dato, ¿no? Salen las grafiquitas, dice, en el día de hoy, el consumo de energía eléctrica, tanto porcentaje de eólica, tanto porcentaje hidráulica, y muchas veces es cero el porcentaje de generación de energía eléctrica con petróleo. Esto, señor presidente, que tuvimos que venir a hacer nosotros, no lo había hecho nadie antes. Digo esto porque uno empieza a enumerar las cosas que hemos hecho, que son muchísimas, señor presidente, y dichas así, parecen una suerte de caprichos, pero no. Aquí hubo un plan de independencia energética, hubo un plan de crecimiento económico, hubo un plan de diversificación de exportaciones, hubo un plan también, señor presidente,
de apoyo a la emergencia social y al crecimiento de las capas medias, con educación, con salud, pero también con ingresos salariales. Y esto es lo que hoy nos deja en mejor condición de la que tienen nuestros vecinos, Brasil, Argentina, para afrontar la situación ahora de caída del ciclo económico o la guerra comercial de Estados Unidos con China. No escapa a ninguno de nosotros, señor presidente, que esta es la última rendición de cuentas de este periodo y de alguna manera es momento de pasar raya y de hacer una evaluación, aunque más no sea general, sobre el rumbo de esto que yo creo ha sido la columna vertebral de las políticas públicas de este país, que es nuestra política económica. No me gustaría extenderme mucho más, pero sí quisiera decir que hasta aquí hemos llegado porque el Frente Amplio tenía una propuesta, tenía un plan y lo sigue teniendo. Es seguir creciendo, es seguir redistribuyendo, es seguir aumentando el estado de bienestar. Sí, señores, queremos seguir expandiendo el estado de bienestar. ¿Para qué? Para que la red sea más poderosa, para que cuando venga la dura, la complicada, sean menos los que se nos caigan. Porque si es momento de administrar el capitalismo, me parece que hemos dado unas claras señales de que hemos sido mejores administrando el capitalismo que otros que nos han precedido. Y esto se ve en la calidad de vida de la gente, pero se ve en los indicadores globales. Y termino con esto, señor presidente. Hoy Uruguay es el país de América Latina que genera más producto por habitante. Pero no solo eso, señor presidente, también es el país menos desigual. Y no es menos desigual porque tengamos suerte, es menos desigual porque hemos hecho políticas públicas. Hemos puesto impuestos, hemos aumentado la cobertura de la educación pública, hemos aumentado la cobertura de la salud, y todo eso, señor presidente, se ha hecho en función de las políticas de la economía política, con mayúscula. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Por una aclaración? Una aclaración tiene la palabra el diputado Ope Paqué. Gracias, señor presidente. Naturalmente que el señor diputado Zavala ha dicho muchas cosas que plantearían motivos más que interesantes para el debate. Yo ya he hecho uso de la palabra, no pretendo abusar de eso. Pero ante lo que han sido sus últimas manifestaciones, quiero decir lo siguiente. Ya éramos el país menos desigual de América Latina antes de que el Frente Amplio llegara al gobierno. Lo que ocurre es que cuando en esas ocasiones nosotros decíamos eso y nos jactábamos que Uruguay era el país menos desigual de América Latina, se nos respondía sencillamente que eso tenía poco o ningún valor en el continente más desigual del mundo. Hoy seguimos siendo el país con la distribución del ingreso menos desigual de América Latina y América Latina sigue siendo el continente más desigual del mundo. Nada más. Por una aclaración, y le pedimos, dada la hora, tiene la palabra el diputado Zavala. Es verdad lo que dice el diputado Ope, pero no es lo mismo ser desigual 10-1 que ser desigual 6-3. Hay que mirar el índice de Gini, comparar el índice de Gini que había en la época que gobernaba el Partido Colorado, el Partido Nacional, y mirar el que hay ahora, y ahí hay forma de tener dos opiniones. El índice de Gini ha mejorado muchísimo, y la desigualdad que tenemos ahora es mucho menor que la desigualdad que teníamos antes. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Continuando entonces con la lista de oradores, tiene la palabra el diputado Pablo Abdala. Muchas gracias, presidente. Señor presidente, empiezo por hacer mías las palabras del señor miembro informante en minoría en representación del Partido Nacional, el diputado Sebastián Andújar, que por supuesto habló en nombre de todos nosotros. Se hizo un informe, a nuestro juicio, categórico, elocuente y contundente, que sin ninguna duda representa cabalmente la posición del Partido Nacional. Y por supuesto también suscribo los aportes y la exposición que realizó con la solvencia
y la solidez que le es característica el señor diputado Gandini en todos estos temas y en todos los temas, sin ninguna duda. Quiero simplemente, presidente, por lo tanto, enfatizar en un par de asuntos o hacer algunos comentarios muy breves y muy generales con relación a los temas que han estado en debate y que son motivo